El comercio internacional es una variable importante en la diplomacia, por eso invitamos a Wilmer Partida, abogado en estudios internacionales, especialista también. Esa mezcla de abogado y internacionalista, ¿cómo la combina? Buenas tardes a todos. No, tiene una gran comunicación, es una herramienta, es una, digamos, una gran simbiosis, porque existe la economía, existe el marco jurídico y todos los procedimientos administrativos en todas esas áreas necesitan muchas motivaciones, ser, digamos, muy puntual y muy objetivo a la hora de tomar decisiones y a la hora, sobre todo, cuando el Estado emite actos administrativos en materia de comercio, en materia de economía, que de una u otra forma van a incidir en los derechos e intereses de los particulares a la cual uno puede estar representando, pues sea Pero persona ha sido jurídica o persona profesor en la natural. Escuela de Derecho y de Relaciones Internacionales. Fui profesor en la Escuela de Hacienda, de Derecho Internacional Económico, ¿sí? De Comercio Internacional, de Macroeconomía. Di clase en una oportunidad en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, de Derecho 1, lo que es Derecho Constitucional. Sí, fue una gran experiencia, ¿no? Y eso hace, digamos, permanentemente la obligación y el hábito de estar actualizado, leer, hacer reflexiones, preguntas, incluso dar pequeños aportes de lo que es la ciencia del derecho en combinación con la misma economía. El tema constitucional hoy en día se ha también internacionalizado. Antes las constituciones eran muy nacionales. Hoy en día con los tratados internacionales, con los documentos que se firman, se amplía el campo del derecho constitucional, ¿no? Sí, está la supranacionalidad, pero ahí está el detalle, que por ejemplo si uno revisa nuestra Carta Magna, podemos llegar a la conclusión que en el aspecto de la integración económica es muy romántica, teniendo en cuenta que los países no tienen amigos ni enemigos, sino intereses nacionales. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos que comenzar a aprovechar esta coyuntura histórica que se avecina, la reforma constitucional. Ojalá que los venezolanos y las venezolanas lo tomen en serio y sepan la oportunidad para opinar y decidir los destinos de Venezuela. Es que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, herramientas para defendernos. No hay que ir a los comercios mundiales, a los mercados mundiales con mucha ingenuidad. Aquí hay que por lo menos establecer y darle carácter constitucional a la cláusula de salvaguarda. La cláusula de salvaguarda es cuando realmente, y eso está en muchos tratados internacionales, que cuando se afecta, digamos, la balanza comercial, la balanza de pago y puede erosionar un rubro de la economía tan importante, se suspende temporalmente y se hacen los análisis técnicos los justos para poder posteriormente seguir compitiendo. Y el detalle de crear efectivamente para hacer honor a la cláusula Carlos Calvo de nuestra Constitución Nacional, que es omitida, que es inobservada, porque las inversiones extranjeras cuando tienen un conflicto de interpretación del contrato o a la aplicación del contrato de interés nacional aquí en Venezuela, se van a otras instancias internacionales. Para evitar eso y evitar un conflicto mayor que le causa erosión económica al país a través de los alter ego, porque esas son las realidades, los laudos arbitrales desembocan hacia allá como instrumento para, digamos, ejecutar esas decisiones de afuera. Hay que crear una jurisdicción especialísima en inversiones extranjeras y comercio internacional. O sea que el comercio internacional hoy también es determinante en las relaciones internacionales y en el derecho internacional. Ciertamente, los países que no logran conquistar mercado, mantenerse en los mercados, pueden llegar a ser infelices. Crecimiento económico es igualdad al crecimiento social, ¿sí? Los índices macroeconómicos que puede generar una buena, digamos, una buena fuente de divisas en la balanza comercial de un país, en sus reservas internacionales y por ende en la generación de empleo e inflación. Eso todo está digamos, interconectado. Es por eso de que en esta coyuntura que tenemos nosotros, y eso hay que integrarlo en la reforma constitucional, ojalá que se funde, canciller, el principio de la coparticipación en la toma de decisiones. Por ejemplo, yo le decía detrás de la Cámara el problema. Tenemos una ley muy interesante, muy romántica, que es la ley de fomento de las exportaciones no petroleras. Pero a la larga no se toman 2 puntos o variables macroeconómicas, que son las que determinan el éxito del comercio internacional. El nivel de las reservas internacionales y el tipo de cambio. Yo me acuerdo que en una oportunidad que para descanse hablé con Emeterio Gómez, ¿sí? Y habíamos conversado de que sería bueno que en este país el tipo de cambio se tomara en base a consenso de todos los agentes económicos productivos de Venezuela, la empresa privada, la empresa pública, el Estado, el gobierno, las personas naturales, los pequeños y medianos productores industriales, para saber qué tipo de cambio es importante, fundamental, necesario, adecuado para el momento histórico del país. Ahora, ¿y qué sucede? Un grupito que se equivoca mucho, sea élites de derecha o de élites de izquierda, cuando se equivocan,
le causan un caos y un trauma y una infelicidad a todos los competidores y a todos los productores del país. Y en ese campo del comercio internacional, en la reforma constitucional, ¿qué aspectos irán a tomarse en cuenta? En ese campo, pero yo digo, crear, digamos, un sistema económico, economía mixta, social de mercado, en vista de que aquí hay propiedades colectivas y materiales estratégicos fundamentales para el mundo. El hecho también de que la industria petrolera pase a ser bajo el concepto Estado-nación, esa nueva ecuación, en el sentido siguiente, se dice que el Estado, las acciones de PDVSA son del Estado y la industria petrolera es del Estado, pero el Estado es manejado por una élite que también se equivoca, pero si le agregamos Estado-nación significa de que vamos a hacer una nueva ecuación donde el venezolano siente que el petróleo le pertenece y le va a llegar directamente la riqueza, porque hay una de las cosas bonitas de este país, que en todas partes, canciller, hay gente preparada, gente estudiada, muy capacitada, de todos los niveles. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros hacemos el cambio de paradigma, no para sustituir una élite gerencial por otra élite gerencial, sino el Estado-nación, significa que vamos a tener, además de representación accionaria, la nación venezolana, ese elemento conceptual que une totalmente a los venezolanos por razones históricas, sociológicas, implica de que vamos a tener, digamos, una identificación. Y vas a ver al venezolano más preocupado por los precios del petróleo que por jugar caballo. Es lo que han hecho los noruegos. Un modelo más cercano. Por ejemplo, mira, que un venezolano reciba por su enfermedad de todo tipo un bono petrolero para la salud. Se va a sentir más identificado. ¿Qué sucede en estos momentos en Venezuela? Los jóvenes se desprenden del país porque piensan que el país, ellos no le importan al país. Y entonces hay digamos, una desarticulación y una renuncia a lo que es la nacionalidad, al interés del país, al amor a la patria. Para revertir eso, tenemos que hacer una nueva ecuación del petróleo en base digamos, a la palabra Estado-nación, para que también el petróleo sea de la nación. Aquí lo que se hizo fue estatizar la industria petrolera. Hubo buenos avances, sí se sembró el petróleo en mucha infraestructura, en educación, es cierto, pero es bueno que ya el petróleo también sea parte de la nación venezolana, directamente de sus ciudadanos, que participen directamente en los privilegios y en la distribución. Estas son cosas y son oportunas para esta reforma constitucional. Ahora, partiendo de la idea, embajador, que aquí hay buenas intenciones, que hay buena fe, que el diálogo va a ser amplio para la reforma constitucional, sobre todo el problema centralista de nuestra Constitución, el problema personalista, el problema militarista, ¿en qué sentido? Y con el uso bueno de la palabra, ¿hasta cuándo la Guardia Nacional va a ser policía administrativa? La Guardia Nacional debe dedicarse para factores de cooperación y la seguridad y defensa de la nación. Entonces, todas esas pinceladas son necesarias con la reforma constitucional que viene. Partiendo de que soy demócrata y creo que los cambios hay que hacerlos en base a la observación institucional y constitucional del país. Por cierto, he oído muchos comentarios suyos y algunos análisis en Radio 1, Ventana al Mundo. ¿Por qué ese nombre? Eso es en honor al doctor Leonardo Ruiz Pineda, un mártir de la resistencia en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. Él tenía un artículo de prensa en un diario Torbes en esa época. Escribió bastantes, dio bastantes opiniones de economía, de petróleo, de los valores conceptuales de la democracia y la libertad. Y en base a ese gran hombre que dio su sangre en esa coyuntura histórica tan difícil y que dio aportes, incluso habló hasta del imperialismo, lo hago en base a eso, pero sobre todo con la idea de que el análisis de lo que se está planteando a través de las ondas hertzianas desnuden los hechos históricos, la noticia, más que un comentario de farándula diplomática, sea el análisis profundo hacia dónde van la dinámica de las relaciones internacionales en un mundo donde se reclama que el hombre como ser humano sea sujeto de derecho internacional definitivamente, para que exista un cambio total del sistema internacional de Naciones Unidas y de algo paralelo que es la Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Tenemos una crisis arancelaria terrible. Estamos en pausa arancelaria, pero los problemas vienen desde arriba. Hay la sala verde, donde hay discriminación, canciller, embajador. Hay la sala verde, en el sentido de que los países industrializados
antes de cocinar una decisión importante, se encierran en cuarticos, en una sala verde y discriminan incluso a los países del tercer mundo. Esas son las realidades de lo que pasa en el mundo diplomático. O el problema de que hay mucha confidencialidad en los procedimientos. Y en esas disputas comerciales se habla de problemas laborales, problemas ecológicos y todo. ¿Y dónde quedan las ONG? ¿Y dónde queda el ser humano? Que muy bien a través de la figura del tercero interesado, entre comillas, podría pertenecer a ese procedimiento, pero con la limitante que en los procedimientos de la OMC, los terceros interesados quedan, sesgados por el hecho de que si alguna de las partes dice no entra a la audiencia, se acaba el tercero interesado en ese litigio. Bueno. O el problema de la figura procesal de, amicus curiae, donde alguien, sencillamente, que tenga interés, amigo de la corte, se llama eso, pueda meter un escrito para darle luz a esas instancias jurisdiccionales para que hagan una mejor justicia del comercio internacional. Y eso está pasando en todas partes. Por eso yo le digo a mis amigos que están en el exterior, cuando vean un problema de Venezuela por alter ego, en cualquier tribunal, incluso norteamericano o de Europa, donde estén intereses patrimoniales de derecho colectivo, háganse, no parte, pero sí a través de lo que llamamos amicus curiae, metan un escrito razonado, porque de eso abunda en Venezuela, gente preparada que está adentro y de afuera haciendo vida. Bueno, muchísimas gracias a Wilmer Perdía. Precisamente el tercero imprescindible fue uno de los argumentos que hicimos en La Haya, en la Corte, en el caso de Guyana, porque debía estar Inglaterra en el juicio, que fue la que causó los daños ecológicos y que fue la que nos quitó el territorio, pero que ahora Guyana debe ceder el territorio que es venezolano. Gracias, Wilmer. Otro día conversaremos de temas internacionales y seguimos con los invitados de hoy.